Hola a todos y todas y bienvenidos a este espacio de aprendizaje virtual promovido por la Casa de la Cultura de Chía. Mi nombre es Fabián Chávez, yo soy docente de la área de audiovisuales de la Casa de la Cultura y en este Conectados con la Cultura pues vamos a hablar de una de las mujeres más importantes dentro del cine documental, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y el mundo. Marta Rodríguez. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Marta Rodríguez? Un referente, sobre todo en el género documental. Pues ahí me entero que es una persona que ha sido pionera en este tema de los documentales y que ha hecho ver cosas que desde el siglo XX se están trabajando y que en el momento siguen presentes y que no han cambiado mucho. Como la abuela del cine documental, fue como la que arrancó, digamos, a hacer documentales pues retratando la situación, digamos, compleja de las comunidades indígenas y campesinas. Sí, es un referente del cine colombiano y sobre todo en torno a la cuestión social del país. Creo que es muy valioso como lo que ella brinda, seguido de que pues América Latina es algo que sostienen mujeres, sostienen madres, y ella lo traduce en su imagen desde como una posición bastante potente, subversiva y necesaria. Pues mi origen, a ver, te digo, mis padres santanderianos, mi padre es angileño y mi mamá Málaga. Yo nací aquí en esta bella ciudad, pero yo me crié fue en el campo en Subachoque, porque yo nací después de que murió mi señor padre, que murió muy joven, a los 33 años. Mi madre quedó con 5 muchachitos y mi papá tenía una empresa cafetera. Él exportaba café, pero la familia le quitó todo y nos dejaron en la pobreza. Ah, ok. Entonces me tocó trabajar en el campo, vivir como campesina, ordeñar vacas. Y eso quizás marcó mucho mi vocación por lo que yo hago, ¿no es cierto? Y yo observaba mucho la naturaleza, mucho tenía, y me daba cuenta de la pobreza de los campesinos, ¿no? Como desde pequeña yo tenía una vocación por la imagen. Y bueno, llegamos a Bogotá y en Bogotá ya mi mamá logró ponernos en los colegios, pero yo terminé estudiando con monjas de María Auxiliadora. Y eso era una educación muy religiosa, donde no se miraba que había un país, ya había empezado la violencia el 48. Ese barrio tiene una estatua de Gaitán, la Perseverancia, y eran gaitanistas. Y cuando matan a Gaitán vemos que bajan con machetes, que la ciudad se incendió, y ahí descubre uno que hay un conflicto, que hay una guerra y que nunca en el colegio esas monjas, que eran retiros espirituales, y medio aprender 4 cositas. Y además yo tenía un primo que era teniente y él recorría Bogotá, mi primo Álvaro, y él venía y nos contaba lo que pasaba en la ciudad. Luego mi mamá decide que nos tenemos que ir para España. Entonces vende la finca que teníamos en Subachoque y llegamos a Buenaventura a coger un barco, esos barcos italianos, y llegamos a Barcelona en el 53, en pleno franquismo, posguerra, Cataluña, sí. Pero yo me fui a vivir a Madrid porque mi hermano el mayor estudiaba medicina, entonces nos fuimos a vivir a Madrid y ahí nos tocaba estudiar, porque en ese momento ICETEX tenía dólares para estudiante que eran a 2,50, una cosa muy económica, entonces había que inscribirse en una universidad oficialmente. Y a mí me interesó la filosofía, pero hermano, con ese estudio, y allá pedían griego y latín, en España. Entonces apareció un Instituto León XIII, donde había una carrera de sociología, frecuentada mucho por sacerdotes y por monjas. Pero ahí sí me pude escribir, no me pedían ningún requisito. Y empecé a estudiar sociología,
Algo aprendí de economía política y cosas, pero estudiaba mucho encíclicas de los papas. Y en España hablar de marxismo, eso era un delito. Eso no se podía mencionar, ¿no es cierto? Y yo no aguanté, yo me quedé en España 53, 54, el 57 me fui a vivir a París. Resulta que nos dieron unas becas para ir a estudiar en el verano francés, el Instituto Católico. Sí. Y entonces me fui y estuvimos un verano. Me fui con mi señora madre y mis hermanas. Y luego yo no resistía más España. La verdad que ya. No más. Y entonces una hermana mía se había volado, cuando fuimos se voló y se fue a trabajar con una familia cuidando niños. Ella se voló del convento, que llegamos a un convento, ahí en la Rue Vaugirard, que quedaba junto, ahí en la Rue d'Assas, Rue Vaugirard, quedaba un convento donde nos bajamos. Y yo dije, mi hermana se voló y está allá, yo me fui. Y me quedé un año. Y como no tenía residencia, me encontré con unos curas obreros españoles, que ya era la teología de la liberación, esos curas obreros, ese movimiento de... Y el cura me dijo, Antonio Hortelano, me dijo, ¿usted no tiene dónde vivir? Camine vive en la prisión de mujeres de París, La Roquette. Sí, allá viví un año. Y usted le da clase a las monjas porque no había vocaciones para que aprendan español. Y me ayuda con un centro de asistencia a obreros españoles que emigraban a las minas de carbón y a recoger remolacha y todo eso. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana a la Gare d'Austerlitz a recibir obreros españoles que iban para Bélgica, y los recibía Camilo Torres. Y ahí empieza mi relación con Camilo. Yo regreso en un barco el 58 y es cuando aparece Camilo, aparece la Facultad de Sociología de la Nacional y aparece Tunjuelito. Yo regresé 58 y entonces cuando regreso me encuentro con el sacerdote Gustavo Pérez Ramírez, que era el compañero de Camilo que crea la primera empresa de cine. Gustavo. Yo llegué en un barco el 11 de noviembre y me bajé en una residencia y estaba Gustavo Pérez Ramírez ahí. Me dice, ¿usted estudió sociología? Trabaje con nosotros. Y me puse a trabajar con Camilo y con el padre Gustavo. Yo hacía encuestas y Camilo empieza con Orlando Falsborda el proyecto de abrir la primera facultad de sociología. Yo dije, yo eso que aprendí en España, eso no es nada, ahora sí voy a estudiar sociología. Entonces entré ahí. Y Camilo, ¿qué nos enseñó? El amor eficaz. Y Orlando creó la sociología de la acción. Entonces uno, y el que me llevó a hacer mi primera película fue Camilo, a Tunjuelito. Camilo nos dijo, los estudiantes que no se la pasen aquí en la cafetería perdiendo el tiempo, se van conmigo a los barrios de invasión, que era toda la zona saliendo para Usme, San Carlos, Tunjuelito, San Benito, porque después de la violencia del 48, mucha población llegó allá, migrando por la violencia y la pobreza, y lo que había eran unas montañas de greda, puras montañas, que eran de una familia Pardo Morales, y la gente se metió ahí a hacer ladrillo, porque eran gente sin ninguna preparación técnica o cosas así, ¿no? Yo me retiré de sociología, porque había mucha estadística, no era lo que yo quería. Y aquí en el Museo Nacional hay una escuela de antropología nocturna, y yo tenía la vocación, era por la antropología, y me pasé a antropología. Y entonces me voy a Europa, me fui en diciembre del 61. Yo me iba a casar con el señor suizo
Me fui a Madrid con mi mamá y todo. Y yo no era capaz de irme a Suiza, por allá, a otra cultura que no era la mía. Y yo cogí un tren para París a estudiar cine. Y entonces llegué a París y me inscribí en el Museo del Hombre. Y empecé a estudiar etnología, era etnología. Estaba, no sé si oíste hablar de André Lerroy-Gourhan, que fueron grandes etnólogos. Roger Bastide fue maestro mío. Y entonces yo quería estudiar cine, pero ¿dónde? En la Escuela de Altos Estudios de Cine no, porque eso es cine de ficción y es una carrera de cine. Y un día veo un letrero, Seminario de Cine Etnográfico, y ahí aparece el maestro Ruiz, que fue realmente una maravilla fue un gran maestro, un gran amigo. Ruiz era una maravilla persona, y empecé a estudiar cine con él. Además, él no era solamente aprender teórico, era práctico. Él nos daba una cámara Bellhauer, esas cámaras, ¿te acuerdas de la guerra del 40 y pico? Y nos decía, vayan, filmen. Y había un maestro de imagen y un maestro de sonido. Entonces maneje la Nagra, aprende a editar, haga un documental. Y Ruch era muy visionario, decía, había mexicanos, estaba Paul Leduc, Tomás Pérez Turren, había este gran fotógrafo Almendros, el cubano, que luego fotografió el grande cine francés, Almendros. Y entonces, como éramos brasileños, colombianos, africanos, nos decía, en el tercer mundo no hay cine, tienen que aprender todo. Si van a volver, ustedes tienen que saber hacer un documental solos. Y apareció otra persona que va a marcar mi vida, mi marido Jorge Silva, que había hecho una película testimonial con un amigo, aunque él llegó solo a tercero de primaria porque él era muy pobre, no pudo estudiar. Entonces, Los días de papel, que era como su vida de niño, aguantando exclusión, soledad, pobreza. Jorge tenía un origen muy humilde. Jorge era hijo de una sirvienta que llaman. Y él se crió en el amparo de niños. Él nunca tenía tercero de primaria. Jorge era albañil. Entonces mi mamá, que era una señora que su merced conoció, usted anda con un don nadie, Porque la que le enseñó a Jorge a cargar una cámara fui yo. Jorge no sabía. Yo le dije, mire Jorge, la bola se abre así, se pone aquí el rollito, se enrolla así. Yo le enseñé. Jorge no sabía. Y cuando empezó a fotografiar, yo decía, pero mira qué talento tiene, mira los encuadres que hace. Tenía una sensibilidad muy especial. Cuando yo empecé, Chircale, yo empecé a filmarlo 1966, empecé. Claro que mi señora madre, yo era el horror de la familia, le dio por hacer cine, qué horror, la voy a acelerar, no, mejor dicho, lo peor. El único que creyó en mí fue Jorge. Y nos fuimos y metimos 5 años para realizarla. 5 añitos. Colombia. La familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Como ellos, una población aproximada de 50.000 personas sobrevive de la elaboración primitiva de ladrillo en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá. El obrero, desalojado por la miseria y la violencia política, traslada su estatus de siervo bajo un amo del latifundio agrario al latifundio urbano. En manos de un señor terrateniente,
respaldado por un régimen, los chircales escapan de todo control laboral o estadístico. Yo no pensé nunca que esa película fuera de Europa y se ganara todos los premios. Cuando fui a Leipzig con Jorge, que nos invitaron a Alemania democrática, era la Alemania comunista, que era un festival, todavía existe Leipzig, es un festival que era de los más grandes de Europa y de los más famosos, y la gente llegaba con películas, con toda la técnica, y el día de la premiación, Chircales, Paloma de Oro, Federación de la Crítica, luego en Finlandia, luego en México, luego en Oberhausen. Que un clásico. Mi primera película, mi primera. Sí, fue muy bello. Pues Mujer es una experiencia de compromiso de hace muchos años. Desde que empecé en los 60 a mostrar lo que he hecho con mi obra, que hay grupos sociales que sufren toda la violencia del sistema, que les violan todos los derechos humanos, que los marginan, que no les reconoce ningún derecho a los que tienen como ciudadanos colombianos, y es lo que he hecho hasta hoy día, ¿no? Esa es mi labor. No me he puesto a hacer películas de nostalgia, ni de romanticismo, ni cuentos de sueños, porque aquí se le rompen hasta a un niño de 2 años los sueños cuando lo ponen a cargar ladrillos. Lo que yo he hecho es mostrar cómo se violenta a la gente desde la infancia, desde niños. Igual en los Chircales, que en Urabá, que en el Cauca, que los están, ni siquiera los dejan vivir, los asesinan. El cine es la memoria, el cine enseña a la gente joven, el cine es una escuela para mucha gente, el documental, como mi maestro Jean Rouch. Yo creo que lo que tenemos que fomentar es que los jóvenes aprendan a manejar esas herramientas y sigan haciendo una memoria, pero una memoria comprometida, honesta, con mucha entrega. No es fácil a veces meterle a un proyecto 5 años. 5 años. Hay que tener paciencia, amor por el cine, perseverancia, honestidad. Y siempre trabajar la verdad. Como pudimos ver, Marta Rodríguez es una de las grandes representantes en el cine colombiano, no solamente por las imágenes que logró capturar a lo largo de los años en su trabajo, sino por su compromiso con la sociedad, su compromiso con el movimiento indígena, su compromiso con los campesinos y su cine que totalmente está relacionado con esa necesidad de denuncia en Colombia. Pienso yo que es de ese cine que es totalmente obligatorio ver, más que todo en este país, Colombia, que necesita reconciliarse con su pasado, ¿no? Reconciliarse con su memoria y sobre todo construir desde ahí pues una nueva idea de nación. Bueno, yo soy Marta Rodríguez, documentalista que ha realizado Chircales, Nuestra Voz de Tierra, Flores. Estoy aquí invitando a todos los jóvenes, mayores, viejitos, ancianos, a que vengan a ver cine colombiano. Aquí los esperamos, vive el cine y ahí seguimos. Te invitamos a darle like a nuestras publicaciones. Déjanos tus comentarios. Y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Amigos de la Cultura. En YouTube, suscríbete a nuestro canal EFAC Chía. En Instagram nos encontrarás como Casa Cultura Chía. Todos nuestros contenidos los encuentras en nuestras redes sociales. Únete, haz parte de nuestra comunidad y sigamos conectados con la cultura.